Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo un cuento, una narración de este autor considerado el maestro del cuento de terror, nada menos que Edgar Allan Poe. Acá pueden ver dos de sus libros. Y el cuento, el relato que les voy a narrar y comentar el día de hoy se llama El hombre que se gastó. Bueno, es una historia que, como les digo, está llena de misterio, ya que surge una trama, una pregunta, una disyuntiva, y esta no se logra solucionar sino hasta el final de la historia. Bueno, comencemos. En el cuento está narrado por un autor en primera persona que nos dice que no recuerda en qué momento, o sea, dónde y cuándo o en qué circunstancia conoce a un personaje. Es un general llamado el general honorario John A.B.C. Smith. Entonces él dice que recuerda que alguien se lo presentó seguramente en alguna reunión importante, pero no recuerda la fecha ni dónde fue este hecho. Pero lo que sí recuerda es cómo era el personaje, este general Smith, y empieza a contar que este general era muy apuesto, era muy guapo, tenía nos hace una descripción minuciosa de su físico, ¿no? Nos dice que era una persona muy llamativa, también por su voz, y nos empieza a hacer una descripción de, de su físico, del rostro, de sus ojos, de su cuerpo, de todo. Y entonces él recuerda que un amigo se lo presentó y le dijo, este amigo le contó que este general había participado en una batalla, en una campaña, en una batalla contra los cocos y los kikapos. No sabe quiénes son estos personajes, pero dice que en esta batalla, este brigadier, este general, había demostrado su valentía, que se había peleado con estos sujetos, que había salido victorioso, y nos empieza a contar un montón de cosas. Pero hay una parte que le da una intriga a este personaje. Cuando empieza a narrar esto, él le dice, pasó todo esto, en la batalla pasó esto, él se peleó, era muy valiente, pero tú sabrás que fue el hombre que, y cuando él iba a decir justo eso, que es lo que hizo, en ese momento lo interrumpen. Justamente llega el mismo general en persona y interrumpe la conversación que tenía el personaje con su amigo. Voy a leer esta parte también, ¿no? Por ejemplo, para que vean qué fue lo que le dijo en pocas palabras. Acá está, mira. Gozaba de especial favor ante las damas, sobre todo por su alta reputación de hombre valeroso. En ese terreno es insuperable, le dijo su amigo. No hay nadie más temerario que él, un verdadero paladín, sin la menor duda, dijo mi amigo con un susurro, llenándose de excitación por el misterio que había en su voz. Sí, un paladín completo, a no dudarlo, y lo demostró a fe mía durante la última y terrible lucha en los pantanos del sur contra los indios cocos y los kikapos. Aquí mi amigo abrió mucho los ojos. Dios me asista, cuánta sangre, pólvora, todo lo imaginable, prodigios de valor. Supongo que oye usted hablar de él. Probablemente no ignora que es el hombre que... Y justo cuando dijo eso, apareció el general en persona y empezó a conversar. Y el amigo se fue y el general se quedó con nuestro personaje, ¿no? Que está narrando la historia. Y empezaron a conversar. Él dice que fue una conversación muy interesante. Le contó también no le contó mucho sobre él, pero sí le comentó que en esta época había muchos inventos. Le habló de la pólvora, de los ferrocarriles, de otros temas, ¿no? Que no tenían nada que ver con la guerra o la batalla en la cual él había participado. Entonces este personaje, nuestro amigo, se quedó con el misterio y quiso averiguar a partir de ese momento quién era el general Smith, ¿no? El general John A.B.C. Smith, ¿no? ¿Qué era lo que había hecho? ¿Qué es lo que su amigo le iba a contar? Y no pudo terminar la frase ya que se vio interrumpido. Entonces empezó a investigar por sus propios medios, se encontró con una amiga, creo que el siguiente domingo, en una iglesia, y la amiga le dijo lo mismo. Le empezó a decir lo mismo que le dijo el otro amigo, ¿no? Le dijo, es un brigadier general honorario, vamos, que es
una persona muy importante, muy valeroso. Y cuando estuvo a punto de decirle, ¿no? Bien sabe usted que se trata del hombre que, ahí lo interrumpió pues el cura, que estaba dando el culto, o sea, el discurso, y lo interrumpió, y en ese momento tampoco le pudo decir la chica quién era esta persona, ¿no? Y así pasó por varias personas, varias amistades, lo fue averiguando, que lo que él quería saber, ¿no? O sea, es una intriga que él tenía, quería disipar esa duda, que qué había pasado con el general Smith, qué había hecho, y los detalles de qué había pasado en esa batalla, en esa contienda con los indios cocos y los quicapos. Él mismo, bueno, dicho sea de paso, este personaje decía que la menor apariencia de misterio, la cosa más ínfima que no alcanza a comprender, bastan para sumirme de inmediato en un estado de lamentable agitación. O sea, él como sea quería saber qué había pasado. Y así fue yendo a otro amigo, y nadie le decía, porque cada vez que le iban a decir, se veía interrumpido. Alguien interrumpía y pasaba ese momento. O sea, justo cuando le iban a contar qué había pasado, lo interrumpían. Hasta que él tomó la determinación de visitar él mismo en persona al general, ¿no? Para que él mismo le cuente qué es historia, ¿no? La historia de esa batalla con los indios, qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces se armó de valor y fue él mismo a su casa del general. Pero cuando llegó, lo atendió un sirviente negro, que le dijo que el general estaba ocupado, que estaba cambiándose. Entonces él le dijo que era un asunto urgente. Y bueno, ante tanta urgencia, lo hicieron pasar. Y cuando él llegó al cuarto del general, al entrar, miró en torno de la habitación, pero no había nadie. Solamente distinguió un bulto muy grande y muy raro contra sus pies. Y como no estaba del mejor de los humores, le dio un puntapié para quitar el bulto del camino. Y en ese momento escuchó una voz que le dijo: Ejen, no me parece una conducta muy correcta, que digamos, dijo el bulto con una vocecilla tan débil como curiosa, algo entre chirrido y silbido. Grité de terror y huí diagonalmente hasta refugiarme en el rincón más alejado del dormitorio. Mi estimado amigo, volvió a silbar el bulto. ¿Qué cosa le sucede? Hasta creería que no me reconoce usted. Entonces, este bulto le estaba hablando. Entonces, él no lo reconocía. Pero, finalmente, el bulto le dijo: no deja de ser raro que no me haya reconocido, ¿verdad? Insistió la indescriptible cosa que, según alcancé a ver, estaba efectuando en el suelo unos movimientos inexplicables, bastante parecidos a los de ponerse una media, pero solo se veía una pierna. Entonces en ese momento el sirviente, que se llamaba Pompeyo, se acercó al bulto y le alcanzó una notable pierna artificial, con su media ya puesta, que el bulto se aplicó en un segundo, tras lo cual vi que se enderezaba. Y aquella batalla fue harto sangrienta, continuó diciendo la cosa, como si monologara. Aquella batalla fue harto sangrienta, pero no hay que meterse a pelear contra los cocos y los quicapos y creer que va a salir de allí con un mero rasguño. Pompeyo, haz el favor de darme ese brazo. Tomás, agregó volviéndose a mí, es el mejor fabricante de piernas postizas, pero si alguna vez necesitara usted un brazo, querido amigo, permítame que le recomiende a Bishop. Y a todo esto Pompeyo le atornillaba un brazo. Aquella lucha fue una cosa terrible, puedo asegurárselo. Vamos, Perillán, colócame los hombros y el pecho. Petit fabrica los mejores hombros, pero si quiere usted un pecho, vaya a Ducrow. ¡Un pecho!, exclamé. O sea, este general estaba que se ponía una pierna, brazos, pecho, o sea, todo artificial. Entonces, obviamente, nuestro amigo se quedó totalmente pasmado, ¿no? Ensimismado, y él veía cómo este general se iba poniendo parte por parte. Pompeyo, ¿terminarás de ponerme la peluca? Que lo esculpen a uno no tiene nada de agradable, pero a fin de cuentas siempre es posible procurarse un peluquín tan bueno como este. Vamos, negro, mis dientes. Para una buena dentadura, le aconsejo ir enseguida a Parbley. Cuesta caro, pero hacen trabajos excelentes. En cuanto a mí, me tragué no pocos de mis dientes cuando uno de los indios cocos
me machacaba con la culata del rifle. Culata del rifle, lo machacaba, pero ¿qué en mis ojos? Oh, ahora que lo menciona, trae aquí ese ojo, Pompeyo, y atorníllalo pronto. Esos quicapos no son nada lerdos para dejarlo a uno tuerto, pero el autor Williams es un hombre de talento y no puede imaginarse lo bien que me veo con los ojos que fabrica. O sea, como se dan cuenta, este general se estaba colocando un brazo, una pierna, hasta los ojos, ¿no? Algo totalmente terrible que estaba viendo pues nuestro amigo, ¿no? Entonces, seguía pues nuestro amigo totalmente anodado y él dijo, pues debo reconocer que las manipulaciones de Pompeyo habían transformado por completo la apariencia de aquel hombre, pero su voz me seguía dejando perplejo, porque no era la misma voz que él había escuchado, pues no, esa voz tan agraciada que tenía el general, aunque el misterio no tardó en disiparse como los otros. Pompeyo, condenado negro, chirrió el general, estaría por creer que vas a dejarme salir sin mi paladar. Murmurando una excusa, el negro se acercó a su amo, le abrió la boca con el aire entendido de un jockey y le ajustó en el interior un aparato de singular aspecto, haciéndolo con grandísima destreza, aunque por mi parte no alcancé a ver nada. El cambio en la expresión del general fue tan instantáneo como sorprendente. Cuando habló de nuevo, su voz había recobrado aquella rica tonalidad y potencia que habían llamado la atención en nuestra primera entrevista. «Malditos sean esos perros», dijo con una articulación tan clara que me sobresalté. «Malditos sean, no solo me hundieron el paladar, sino que se tomaron el trabajo de cortarme por lo menos 7 octavos de lengua. Pero afortunadamente tenemos a Bonfanti, que es inigualable en toda América cuando se trata de artículos de esta especie. Se lo recomiendo a usted con toda confianza», agregó el general, inclinándose, y le aseguro que mucho me complace poder hacerlo. Agradecí su gentileza lo mejor posible y me despedí de inmediato, perfectamente enterado de la verdad y sin el menor resto de aquel misterio que tanto había perturbado. Era evidente, era clarísimo. O sea, recién en ese momento nuestro personaje pudo disiparse de toda duda, y ahí se dio cuenta que era lo que le querían decir todos sus amigos, todas sus amistades, y no podían terminar aquella frase. El brigadier general honorario John A.B.C. Smith era el hombre que se gastó. Y obviamente pues esto era lo que había pasado pues en esta batalla, ¿no? Que los indios quicapos lo habían mutilado de varios de sus miembros. Bueno, aquí termina este relato de Edgar Allan Poe. Es un cuento totalmente de misterio, ¿no? Que me sorprendió también gratamente, no lo había leído antes. Y en este libro, que ven aquí, cuentos completos, también se encuentra aquí. Acá están todos los cuentos de Allan Poe. Y siempre viene acompañado de un comentario. Voy a buscar este comentario para poder leerles un poco más, ¿no? Más o menos de qué trata qué análisis le dan a este cuento, ¿no? Ya que yo no le he encontrado mucho análisis, ¿no? Más, es una historia, pues, ¿no? Una fábula. Vamos a ver aquí. Acá está, página 204. Vamos a ver qué dicen de este cuento, ¿no? Quizás no lo hayan leído, porque es un cuento muy poco conocido. O sea, no está en las antologías, no está en muchas antologías de Allan Poe. Los cuentos más conocidos de él son El gato negro, El corazón delator, El barril amontillado, La caída de la casa Usher, ¿no? Entre otros. Bueno, acá dice lo siguiente: el hombre que se acabó, ¿no? El hombre que se acabó o el hombre que se gastó, dependiendo de la traducción. Una historia de la última campaña contra los Bugabús y los Quicapus. Edgar Allan Poe consideraba El hombre que se acabó una de sus mejores narraciones, ojo, y siempre la contó entre sus favoritas de toda su producción. O sea, era uno de los cuentos favoritos del autor, de Allan Poe. Algunos estudiosos han considerado, sin embargo, que el relato ha perdido fuerza al perder vigencia. La sátira se escapa al lector actual, y aún así hay un importante elemento de reflexión en el texto. El autor se formula una antigua y irresoluble cuestión: ¿qué es el hombre? Y entra a analizar entonces el concepto de identidad y de manera más tangencial, consecuente e indirecta, también el principio individuationis aristotélico. Por otro lado, y en menor medida, aparece en el cuento el viejo tema estético de la mayor perfección del arte ante la naturaleza.
El hombre que se gastó tiene mucho del endiable Boiteux de 1707, obra picaresca de Alain René Lexac, que había gozado de gran popularidad durante el siglo XVIII. Las dos clases de belleza, la artificial y la natural, juegan un papel ciertamente relevante en ambas historias, y resulta difícil pensar que Poe podría haber ignorado la existencia de esta novela francesa. No resulta en absoluto sorprendente que algunos lectores hayan encontrado, o al menos hayan querido encontrar, una sátira política en esta obra. En 1840, un año después de su primera publicación en el Burton's Gentleman's Magazine, empezó a difundirse la cancioncilla Bam Bam es un hombre acabado, una burla del diplomático Martin Van Buren. Esta circunstancia daría alas a la interpretación política del cuento. No hay que olvidar, no obstante, que la revista en donde se apareció tenía como costumbre evitar cualquier controversia sociopolítica, y no parece factible que el autor ignorase esta directriz a riesgo de perder una vía de ingresos. Bueno, más que todo, el análisis de este cuento, la interpretación podría ser una sátira, creo yo, ¿no? O sea, una sátira de lo artificial y lo natural, ¿no? Porque el hombre él lo veía guapo, quizá bello, con bonitos ojos, bonita voz, bonito cuerpo, pero todo era artificial. Bueno, aquí termina este relato, se lo recomiendo si es que no lo han leído, y lo encuentran en este libro, Cuentos completos de Edgar Allan Poe. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, hasta la próxima.